No estoy sufriendo por un maltrato de mi marido. Estoy sufriendo por un maltrato de mi exnuera, que la hemos querido y la hemos tenido en un pilar. Mi hijo descubrió solo la infidelidad de ella en su propia casa. Ella decidió actuar por despecho, apartando a mis nietos de todo su entorno paterno. Esta es la estrategia egoísta y dañina, que es lo que están usando hoy en día las feministas. Les importa un bledo las moradas, como las llamo yo. Pero me gustaría tener hoy una aquí delante, y que nos escuchara como decimos las cosas. Y yo no puedo más. No quiero vivir más. Y esto lo he sufrido yo en mis carnes. Todo es económico, vamos a ver, todo es económico. Y aquí se basa solamente por el dinero esta gente. No se basa por otra cosa. Les da lo mismo las víctimas. ¿Qué hacen con el dinero? Una auditoría como un piano les hacía yo de grande a esta gente para que demuestren. Queremos que se cambien estas leyes. Queremos que sea igual para el hombre. La víctima, cuidarla. El que es un asesino, a la cárcel. La que miente ante un juzgado, a la cárcel. Muy sencillo. Si no valen para otra cosa, pueden limpiar escaleras, que es muy honrado. Que a mí no se me caen los anillos si lo tengo que hacer. ¿Vale? Yo me llamo Inmaculada López, soy una abuela, madre, y que vengo aquí a luchar por mis nietos, mi hijo, y por todos ustedes que sois la representación de las abuelas que tenemos aquí. Y también tengo que agradecer a Navid, que gracias a Navid estamos también aquí por lo que está luchando también por nosotras. También se lo tengo que agradecer de todo corazón. Y mi familia, claro, que también lo tiene que agradecer. Bueno, les voy a leer un poco de lo que yo he escrito. En estos últimos años de mi vida, cuando soy más vulnerable por la edad, porque ya tengo casi 71 años, me la he dedicado plenamente a cuidar de mi familia. He criado 4 hijos, que son 4 hombres y una mujer, ¿vale? Tengo 7 nietos. Entre ellos son 5 niños, 2 niñas, y entre ellos tengo a uno con el síndrome. Perdón. Es autista. Mi nieto es autista, ¿vale? Y yo los he querido a todos por igual y los sigo queriendo a todos por igual, porque para mí son todos iguales, ¿vale? Desde hace años vivo con una sensación que a mí, yo vengo aquí y todos ustedes me apoyan mucho y tal y eso, pero tengo la sensación de que aquí en el Congreso no me apoya nadie, ni a mi familia ni a mí. Estoy muy defraudada de la justicia, porque aquí todo se hace por dinero. O sea, que es así. Vale, nuestro sufrimiento, porque estamos sufriendo, mi familia, todos los que estamos aquí, todas las madres, abuelas, etcétera, ¿no? Yo creo que todo esto es una ley que es muy dañina para todos. Y aquí lo que estamos sufriendo, yo no estoy sufriendo por un maltrato de mi marido. Estoy sufriendo por un maltrato de mi exnuera, que la hemos querido y la hemos tenido en un pilar, ¿vale? Y es una mujer por la que soy maltratada. Y no tengo por ser maltratada por otra mujer. Me han insultado, me han vejado cuando he ido a querer ver a mis nietos en el colegio. Ya no voy, porque resulta que lo único que hago es que llaman a la policía como si yo fuera una delincuente, la madre, y no quiero un teatro de esa clase para mis nietos. Bueno, pero para mi hijo toda esta separación ha sido muy traumática, tanto como para la familia. Mi hijo descubrió solo la infidelidad de ella en su propia casa. Ella decidió actuar por despecho, apartando a mis nietos de todo su entorno paterno. Esta es la estrategia egoísta y dañina, que es lo que están usando hoy en día las feministas. Las que llaman feministas, pues yo soy femenina y soy mujer, ¿vale? Eso estamos centrados. Ya se van a cumplir 4 años de un larguísimo y dañino proceso para la familia y sobre todo para mi hijo, que parecen que nunca va a acabar y hoy en día estamos todavía esperando, siendo inocente. No solo mi hijo, sino mi marido, yo y toda la familia paterna. Y seguimos sin ver a mis nietos, sin darles el achuchón que me gustaría darles los besos como se los doy a otros. No puedo darles el regalo de cumpleaños ni de Navidad. Los maltratadores lo que están haciendo es cogiendo los recursos públicos de todos nuestros impuestos
para las verdaderas víctimas. Para las falsas víctimas. Para las verdaderas víctimas no ayudan en nada, porque yo conozco muchos casos y lo están pasando bastante mal, ¿vale? Hoy estoy aquí yo para que necesito gritar a los cuatro vientos, que junto con mis compañeras y todos los que están aquí, sus familiares y todo, que somos víctimas, que cada día somos muchísimas más víctimas y somos las víctimas olvidadas y silenciadas por todos ellos. Son los políticos que no nos ayudan. No les interesa nuestro sufrimiento y subrayo, somos víctimas, ¿vale? Pero a nosotras no nos protege nadie, ni a mis nietos, ni a los nietos de todas las que estamos aquí, y no tenemos ningún derecho. Yo lo he pedido que me ayudaran al 016 porque soy mujer maltratada, claro, por otra mujer. Se lavaron las manos como Pilatos. ¿Y qué derechos tengo yo aquí en España? Me parece que muy nulos los tenemos cuando luchamos de esta manera. Bueno, mi exnuera utiliza esas mentiras reiteradamente y de una manera constante y impune. Utiliza la falsedad. Por ello está acusada por el Ministerio Fiscal con duras penas de prisión por falsificar documentos públicos hasta en el empadronamiento de mis nietos. El director del colegio donde cursan mis nietos sus estudios nos ha hecho entrega de una sentencia falsificada. Entendemos que presuntamente por ella, donde nos confirma que fue recepcionada por la madre de mis nietos. Nos hemos encontrado con presuntos delitos de falsedad ante notario y registro mercantil en Madrid. En la compra de venta y acciones de una empresa para denegar a mi hijo el derecho de la sociedad de gananciales, del matrimonio declarando que ella era soltera, todo está en las instrucciones de los juzgados. Ahora bien, mi hijo ha sido denunciado varias veces, juzgados por violencia contra la mujer. Gracias a Dios no ha ido detenido. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que ha sido denunciado. Le llegan notificaciones de sobreseimientos que desconocíamos, hasta por lo que había sido denunciado. Voy a hablar en general por todos los abuelos y abuelas y muchos que no se encuentran aquí, que son los fallecidos. Hay muchas abuelas que no han podido volver a abrazar a sus nietos por estos procesos judiciales, porque son muy largos, que no tenían que ser, porque se pierde tiempo con nuestros nietos y la evolución de ellos, el de estar, como dijo antes la compañera, haciendo un bollo o cuidando el jardín, cosas habituales que hacemos los abuelos con nuestros nietos, que aprenden muchas cosas, como yo he aprendido de los míos. Y lo malo que yo tengo, como he dicho, 71 años, ¿no? Y seré dentro de nada, a lo mejor una de que estará en esas listas, sin poder dar una chuchu a mis nietos. Y eso es la pena de todo, porque el tiempo va pasando y cada vez nos están haciendo más daño. Y, claro, a ser personas mayores que tenemos ya cierta edad, todo esto tiene sus consecuencias, son consecuencias en la salud. Psicólogos, enfermedades y tal. Eso no lo miran. Les importa un bledo las moradas, como las llamo yo. Pero me gustaría tener hoy una aquí delante, y que nos escuchara como decimos las cosas. Llevamos 20 años luchando, me parece que por la igualdad. A ver, la igualdad siempre la he tenido. Yo soy una persona con 71 años y quiero, y he sido, que hoy mi padre tendría 113 años, le he visto fregar, porque éramos muchos hermanos, éramos 9 hermanos, ayudar a mi madre con muchos niños pequeños. Eso es igualdad. A mí me han enseñado de esa manera y yo he enseñado a mis hijos. Los niños son los mayores perjudicados. Los niños, con el tiempo, yo creo que a lo mejor querrán averiguar qué ha sido de su padre qué ha sido de sus abuelos y qué ha pasado aquí, ¿no? Pero tampoco les importan los niños, ¿vale? O sea, y me voy a pasar a otro lado ahora. Yo soy igual que Jesús, soy igual que este señor que hay aquí, y todos somos iguales. Soy igual que mi marido, soy igual que mis hijos y mi hija es igual que mis hijos. Aquí no hay diferencias. Vamos, que se gasten
300.000 euros por hacer un anuncio en la televisión, para que un hombre sepa cómo se organiza una casa, vamos, es de risa con las necesidades y familias que lo están pasando mal. Ahora, mi hijo ha sido uno de los hombres que, por ejemplo, su mujer viajaba al extranjero también, por la empresa, y él pidió la jornada reducida. Él estuvo siempre en cada momento en la vida de mis nietos. Y nunca ha habido queja. ¿Por qué no se investiga esto en los juzgados? ¿Por qué no preguntan a familias, amigos, a testigos, a quien sea, para ver cómo se portaba mi hijo con sus hijos? ¿Saben lo horrible que es coger y que te esté diciendo, mamá, que no me ayuda nada la justicia, que son mentiras y mentiras, y yo no puedo más, no quiero vivir más? Y esto lo he sufrido yo en mis carnes. Ver a tu hijo, a tu marido, a tu hija cómo se van para abajo. Yo he tenido que hacer lo posible para subir. Gracias. La verdad que lo que está existiendo ahora mismo en este país es una barbaridad. Yo es que no lo entiendo, y con mi edad y con todo lo que he vivido, que no... Todo es económico, vamos a ver, todo es económico. Y aquí se basa solamente por el dinero esta gente, no se basa por otra cosa. Les da lo mismo las víctimas, a las verdaderas víctimas que tienen que ayudar, como ha dicho antes Jesús, que la meten en un centro de menores, en unas casas, como Dios manda para meter a esa familia, para ayudarla. ¿Qué hacen con el dinero? Una auditoría como un piano les hacía yo de grande a esta gente, para que demuestre. Yo lo único que pido aquí es que no se hagan tantos cursos de igualdad, porque la igualdad es muy sencilla de comprender, ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a abogados, ni a nadie, ¿vale? Se les puede decir, pam, pam, pasarles una circular, tal, pero que averigüen los casos. Hay hombres que maltratan a las mujeres, hay hombres asesinos, pero también hay mujeres, porque también psicológicamente una mujer puede hacer mucho daño a un hombre y no se ve cómo se hace el daño. Y todas las abuelas que estamos aquí, y todos los amigos y que nos han venido a ver, queremos que se cambien estas leyes. Queremos que sea igual para el hombre, la víctima, cuidarla. El que es un asesino, a la cárcel. La que miente ante un juzgado, a la cárcel. Las ayudas, por ejemplo, las costas de los juicios y todo eso, ¿por qué para una mujer no se las cobran y para un hombre sí? El hombre está pagando también la manutención, si se tiene que ir de casa se va de casa. ¿Han mirado si ese hombre tiene dónde ir? ¿Lo que le queda de sueldo para vivir? No lo han mirado. No investigan. Tenemos unas policías aquí muy buenas para que puedan investigar. En vez de tirar el dinero en cartelitos en los pueblos, aquí tal, para no sé qué, no queremos maltratos, que a lo mejor ese cartelito de nada, ahí donde el palito lo sostiene, ya te vale 100 euros. Sí. Luego los grandes... es que vamos a ver, el ministerio se está llevando un montón de dinero que se podía ayudar más en la seguridad social, en la educación de nuestros nietos e hijos. Pues mire, es muy sencillo. Si no valen para otra cosa, pueden limpiar escaleras, que es muy honrado. Que a mí no se me caen los anillos si lo tengo que hacer, ¿vale? O sea que... Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.